Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a VAE Podcast. Qué emoción de que nos estés acompañando hoy en este momento, en este episodio específico. Estamos contentísimos de que hayas dado play acá en YouTube o en Spotify. Yo soy Sebastián y estoy contento de que puedas acompañarnos. Realmente quiero motivarte antes de empezar y decir cualquier otra cosa, que te quedes a lo largo de este episodio. Yo estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida, a tu familia, porque hoy tenemos a un invitado muy especial que nos acompaña, que es Josh Morales. Josh, ¿cómo estás? Bienvenido a VAE Podcast. Qué honor estar acá contigo. Gracias por esta invitación. Muy feliz y de saludar a toda la gente que nos está viendo. Cuando estuvimos con Chepe, inventó una palabra él. Dijo, ¿cómo es que dijo? Bienvenido a todos los vallanos o vallenses, algo así. Le inventó. Entonces quedó eso ya ahí. No, Chepe es de los creativos y me bendice mucho mi querido Chepe, que lo saludo. No sé si va a ver esto. Sí, lo vamos a mandar para que lo vea. Así que Josh es parte, bueno, ya creo que la mayoría te conoce, pero presentarte rápido, es parte del equipo de Miel San Marcos. Yo creo que casi todos los que estamos acá habremos escuchado o lo cantamos en nuestra iglesia casi cada fin de semana. Sus músicas y lo que ustedes han hecho ha impactado tantas vidas, tantas familias, generaciones. Y así que gracias por tomarte este tiempo y venir acá en VAE Podcast. No, gracias a ti y todo lo que están haciendo, pues los felicito. Gracias. He visto ahí, vi lo que hicieron con Chepe y bueno, felicitarte a ti, a tu esposita, a tu bebé. Sí, no, Belleza del bebé, de veras. ahora la próxima le traigo ya acá en el episodio. Ya mucha gente dice, tiene que ponerle a Jere, así que... Mira, si pones a Jere, se van los sí, para los bebés. Así que quería, capaz, como te dije hoy, la mayoría te conoce, pero cuéntanos un poco de ti, de dónde eres y cómo llegaste a hacer lo que estás haciendo. Siempre me interesa eso, le pregunto a las personas, ¿por qué haces lo que haces? ¿Cuál es la razón de todo lo que tú estás haciendo en tu corazón? Claro, mis padres son pastores. Algunas personas piensan que yo me amo miel. Es increíble. Bueno, esa es una incógnita que yo la tuve años de mi vida. Era un misterio. Capaz hoy podemos quitar esa revelación. Brother, hay gente que a veces me dice, hey, hermano miel, Hermano. una foto. Entonces nosotros molestando decimos, ok, somos tres. Uno es miel, el otro es San y el otro es Marcos. Ok. Miel San Marcos. San Marcos. Mis padres pastorean una iglesia hasta el día de hoy, Okay. una iglesia muy hermosa en la ciudad de San Marcos, Okay. Guatemala. Guatemala. Hace muchos años la iglesia se llamaba Miel. Entonces, cuando el Señor empezó a levantarnos, nunca nos imaginamos todo lo que Dios iba a hacer. Okay. Y pues en la parte de atrás de los créditos decía Miel San Marcos. Ah, ¿y así fue? Iglesia Miel San Marcos. Entonces, obvio, nosotros representamos la visión de mis padres. La visión de mis padres. Y ahí empieza todo. Soy hijo de pastor. Desde pequeño, mis padres, somos 4 hermanos. Mi hermana mayor, Anneli. Luego sigo yo, Josh, Luis y Sammy, el baterista. Sí. Somos 4 y desde pequeños siempre voy a recordar que mis papás nos marcaban siempre con mucho amor, mucha bendición, mucha palabra. Hijo de pastor y nos bendecían y siempre nos decían, ustedes Dios los va a usar y los va a llevar a las naciones. Y nosotros pues decíamos, Claro, en ese momento capaz no. ok, pero no entendíamos. Y siempre mis papás eran pero muy estratégicos y muy intencionales. Todas las noches no nos dejaban dormir si no oraban y nos marcaban. Y siempre nos decían, yo así crecí. Crecí en la iglesia, en el evangelio, marcado con pero mucha palabra. Recuerdo que mis papás, antes de tomar los alimentos, yo no sé cómo te fue a ti, pero Okay, a mí, yo también soy hijo de pastor. Así que... antes de disfrutar esa comida sabrosa que mi mamá hacía, teníamos que leer el proverbio del día y luego del proverbio explicar el proverbio. ¿Qué entendió del proverbio? O sea, con la comida ahí. y nosotros viendo la comida, y hoy le toca a Luis, hoy le toca a Sammy, hoy le toca a Josh. Leías el proverbio, predicaba sobre el proverbio. Wow. Era nuestro devocional con la mesa, pero así como si quieren comer, Claro, primero. el devocional. Mira, esa idea está buena para que apliquen varios ahí. Y bueno, crecimos así, muy marcados, pero en el colegio, la escuela, te estoy hablando un poquito, tal vez resumo, empezaron críticas, ahí viene el hijo del pastor, esto, que ahí viene el que se roban los diezmos, las ofrendas, empezó el bullying.
Y empezó algo en mí, ya en mi adolescencia, como, ¿qué onda? ¿Por qué soy hijo de pastor? ¿Por qué mi papá esto, lo otro? Pero mis papás siempre nos marcaban con mucha palabra. Entonces yo estaba luchando con eso. Luego seguí creciendo, me fui, conocí a compañeros que me llevaban a un bullying un poquito más Más fuerte. pesado. En aquel tiempo, pues, hijo de pastor, de iglesia, y era una burla, era de todo. Yo entraba al colegio y, Dios mío, hacían y deshacían. Y eso ocasionó en mí muchas dudas. Claro, Pero fue muy fuerte la marca que hicieron mis padres la que ya viene hecho. en mí, pero yo luché mucho. Entonces caí en ese momento donde la presión de grupo. La presión. Para que estos me dejen de molestar, ¿ok? Mejor me voy a unir a ellos. Entonces cometí ese error y me empecé a hundir. Me empecé a alejar, empecé a poner un alto. Pero mis papás siempre, tú eres un siervo de Dios. O sea, constantemente. Ellos no paraban. Constantemente, la iglesia y todos. Entonces yo tuve una marca muy fuerte, pero a la vez luchaba. En mi Claro. adolescencia, luego me fui a la universidad. Y cuando me voy a la universidad, me alejo completamente. Ahí nadie me conocía. Yo dije, aquí nadie Claro. me conoce. Pero en los lugares de pecado donde yo estaba, siempre venía la marca del Señor, escuchando la voz de mi papá o mi mamá. Lo que te habían dicho. Siempre en las administraciones que Miel San Marcos damos y al Señor y en los lugares, yo siempre le recuerdo algo que Dios me recordaba. Yo siempre le digo a los jóvenes, tú no perteneces ahí en el pecado. Ese no es tu lugar, porque eso me decía el Señor, eso me decía el Espíritu Santo. Este no es tu lugar. Y yo terminaba llorando, pecaba y terminaba mal. Luego el enemigo me ponía ese pensamiento, ya pecaste, ahora sigue más. Claro, ya, como ya está. Y siempre llegaba a San Marcos, a mi casa, y mi papá nos marcaba, nos seguía marcando la iglesia, pero fue una lucha. Entonces yo en ese tiempo tomé la decisión, yo no voy a hacer nada de iglesia, no voy a hacer nada de cantar, de predicar, elijo otra cosa. ¿Cuántos años tenías, Juan? Ahí yo andaba te estoy hablando entre los 15 a los 18 años. Ok. Fue una lucha constante hasta que en una oportunidad, luego de regresar de un momento de pecado y tantas cosas, yo siempre llegaba a mi casa, a San Marcos, vivía 1 hora, llegaba a mi casa a robarles a mis papás, siempre les robaba y me iba a pecar. Después me enteré que mi mamá era la que me ponía el dinero. Así como quien dice, ya va a venir Josh a agarrar dinero, Claro. pero mejor se lo voy a dejar yo ahí. Y según yo, Vos supuestamente ibas y... yo iba, pero mis papás oraban y decían, Señor, toca a Josué, toca a Josh, tócalo. Wow. Y entonces, una de esas madrugadas que yo iba a robarles a mis papás, mi papá me abre la puerta de la casa, yo toqué la puerta y como el pródigo, literal, venía de un estado de pecado, me sentía con tanta vergüenza. Claro. Mi papá me mira de pies a cabeza y sonríe. Mi papá le caracteriza una sonrisa muy hermosa. Y él me sonrió. Yo pensé que te iba a agarrar y me iba a agarrar del pelo. No, él me sonrió y me dice, ¿cómo está el siervo de Jehová? ¿Cómo está el adorador que va a ir por las naciones? Y me dio un beso y esa fue el arma más poderosa para mí. Nunca había experimentado eso. Wow. Entré a mi cuarto, yo siempre tenía un piano, siempre tecladito. Y ahí el Espíritu Santo me dijo, ahora me toca a mí. Este es tu lugar. Y fue un derramé mi corazón, le pedí perdón al Señor, entendí muchas cosas y después lo hice público en la iglesia. Le di mi vida a Jesús. Wow. Le entregué mi vida al Señor de veras. Claro, esta vez. Toda la marca de mis padres tuvo un efecto de tanto que ese día yo le entregué mi corazón al Señor. Y desde ahí me enamoré del Señor. Wow. Empecé a servirle. También puse algunos límites, dejé algunas amistades. Claro. Porque, o sea, tomaste pasos prácticos para alejarte de eso, sí, de ese mundo. No era maduro para volverme a encontrar con esos amigos con los que fallábamos. Claro. Meses después me entero que eran hijos de pastores, brother. No. O sea, todos éramos hijos de pastores huyendo.
O sea, la barra eran Era pura barra de banda puro profeta, pastor. Exacto. Hoy son pastores, hoy son líderes. No Muchos. puede Pero ser. en ese tiempo, bueno, cada quien pasa un proceso. Yo me alejé de ellos y me fui a plantar a la iglesia. Y le dije, Señor, yo quiero servirte. Y me enamoré de Dios. Empecé en el equipo de alabanza. Y ahí empieza toda nuestra historia de Miel San Marcos. Empecé a escribir canciones. Ahí empezó la... Ahí empezamos. Y mis padres siempre, y el liderazgo en la iglesia siempre. Una iglesia pequeña, pero muy linda, muy hermosa. Nos marcaban. Escribíamos canciones con el equipo de alabanza. Empezamos a hacer congresos de adoración. Te estoy resumiendo años. Wow, no, claro, está pasando años aquí. Años, y empezamos con mis hermanos. Mi hermano Luis vivía allá en la ciudad de Guatemala. Luego regresamos a San Marcos, a la ciudad donde están mis papás. Y ahí empezamos a servir. Empezamos a hacer congresos de adoración. A nivel local, nuestra visión siempre era la iglesia Apuntando ahí. local y equipar a músicos y sin saber que esto se estaba haciendo grande, que Dios lo estaba haciendo grande. Llegaban pastores, profetas a la iglesia. Prepárense, Dios nos va a llevar a las naciones. Y nosotros pues aquí estamos en San Marcos, felices. Recuerdo que nos empezaron a invitar. Ajá. Nos empezaron a invitar, pero a los velorios. A los velorios. O sea, las primeras invitaciones eran velorios. Miel San Marcos era la onda de los velorios. No. Y es una ciudad pequeña y de repente se escuchó la noticia que habían unos jóvenes que iban a los velorios. No te... Y empezamos, y mis papás siempre, vayan, adoren, sirvan, háganlo con... Claro, ustedes... Y nosotros íbamos a los velorios y como que fuera un concierto y felices todo, no porque la suegra sea... No, que la... Ahora está saliendo la verdad de la suegra. Pero era nuestro, como un entrenamiento que el Señor nos tenía en San Marcos. Yo no me imaginaba nada. Profetas llevaban, mis padres lo decían, nuestro liderazgo en la iglesia lo decía, Dios va a hacer algo grande con ustedes. Yo entiendo que estábamos creciendo hacia abajo. Creciendo hacia abajo. Nadie nos aplaudía, tal vez no miraba resultados. Grabamos nuestro primer álbum. Y cuando grabamos nuestro primer álbum, según nosotros, pues iba a funcionar. No los ponían en las radios, nada. Nos invitaban solo a los velorios, estábamos en la iglesia, pero el crecimiento era hacia abajo por años, creyendo. Nunca me imaginé, ¿sabes? Ni hicimos una banda para viajar. Nunca hicimos esto para hacernos famosos, no. Nuestra visión siempre ha sido la iglesia y bajo la dirección de mis padres. Y ahí estábamos. Y de repente venían ofertas para que yo saliera y mi papá me decía, no es el tiempo. Y no nos dejaban. Ahí estábamos. De repente pasaban algo, yo miraba cómo otros amigos florecían y yo no, cómo otros avanzaban y yo no. Pero entiendo que el crecimiento iba hacia abajo, hasta que luego de varios años, te hablo de que fueron varios años, es importante eso. Y pasaron muchos procesos en esos, y varias grabaciones, sucedió un de repente. Yo me entero de eso, un de repente. Yo no sabía. En ese tiempo tal vez las redes sociales no eran como ahora. Claro. Y de repente se estaban cantando nuestras canciones en otros lugares, en otras ciudades, en otros equipos de alabanza. Y luego de años entendimos que Dios nos estaba llamando. Pero todo esto lo entendimos bajo la guianza del Señor a través de mis padres. Claro. Ellos eran los que nos estaban guiando y nos enviaron después a las naciones. Ya te resumí, no sé ni cuántos años. Aquello siento que pasó 15, 20 años. Pero, ¿sabes? Mientras hablabas pensaba en esto y creo que es tan importante lo que tú estás diciendo, porque esta es una generación que, y nosotros con Andrea siempre decimos esto, creemos que esta es una generación que Dios va a usar mucho, que el Señor está levantando, es un remanente, que el Espíritu Santo va a usar a las naciones, pero es tan importante entender ese concepto de crecer hacia abajo, cuando hoy la mayoría del crecimiento que queremos es el crecimiento instantáneo, ¿verdad? O en las redes sociales donde tan rápidamente uno puede crecer, porque no digo que es imposible, es incluso fácil, hay pasos que vos puedes decir, paso 1, 2, 3, y en las redes sociales vas a crecer. Exacto.
Pero ahora, ¿cuál tú crees que es el problema? ¿O qué pudiera haber pasado en ti o en San Marcos si tú hubieras ido a las naciones sin haber crecido hacia abajo? ¿O cuál tú crees que es el problema de alguien que vaya hacia arriba sin antes primero haber crecido hacia abajo? Hubieran solo hojas y no frutos. No sé si, bueno, hasta está esa parábola donde el Señor quería encontrar un fruto, pero solo hay hojas. Y a veces hay unos árboles tan lindos, pero solo hay hojas Claro. y se busca un fruto. Cuando alguien no tiene profundidad, no va a tener fruto. Y se puede cansar rápido o se puede pues venir abajo tan fácil. Pero cuando alguien pasó procesos, valora. Cuando alguien pasó momentos, años de permanecer, no moverse, guardarse, cuidar su esencia, vienen vientos y todo, pero permanecen, aguantan. Yo tenía muchas ofertas, venían esto y venían ofertas de todo el enemigo, tantas cosas que venían. Bueno, todavía me siento joven, pero en ese tiempo era más joven y tenía tantas oportunidades de repente, pero mis padres nos decían, no, seguí, proceso, aguanten ¿Y qué hacías cuando tu papá te decía no todavía? ¿Cómo era para vos eso? ¿Te traía impotencia? ¿Te era difícil o era fácil? ¿Cómo era? No, me enojaba. Me enojaba, la verdad me enojaba, respiraba, pero siempre, eso lo aprendí de mis padres, siempre el lugar secreto para mí es la clave. Y en el lugar secreto, yo a veces llegué con mi piano, empezaba así como aquellos niños berrinchudos, no sé cómo les dices. Sí, así mismo, berrinchudos. Señor, ¿pero por qué? Mira, pero con el piano, mira que Dios, adorando. Pero de repente sentí el abrazo del Señor, así como que cuando de repente mi hijo está haciendo berrinche, pero llega el papá y le empieza a dedicar, quietecito, así sentía al Señor. Entonces yo llegaba, a veces me enojaba, quería tirar la toalla, dejarlo todo, pero cuando estaba en ese lugar secreto, el Señor me hablaba, el Señor me calmaba, y luego venía la calma, pero tienes que seguir, no quedarte. Claro. Tienes que volver al campo de batalla, tienes que volver a tu lugar y seguir creciendo hacia abajo y seguir aguantando el proceso. Pero cuando ya estás con esa fuerza del Señor, es ahí donde yo lo he experimentado, ustedes lo han experimentado, donde el gozo del Señor es mi fuerza. Sí, eso. En los momentos difíciles es donde entra el gozo. En los momentos donde quieres tirar la toalla es donde entra el gozo. Pero lo experimenté bastante y bendigo al Señor, bendigo a mis padres, bendigo a mi esposa bella, que sin ella no hubiéramos podido llegar hasta acá. Hablo de mis hermanos también, pero nuestras esposas siempre ahí, sigue, apoyando. Cuidemos, sigamos, permanezcamos. O sea, tu esposa fue un gran parte de lo que tú eres hoy. Todo. Ella es, después del Señor, ella es la culpable de mi bendición. Wow. Ella es. Y te lo digo porque hallé el bien con ella. El que halló esposa halló el bien. Y a veces los hombres nos las llevamos de muy... No, pero la bendición es provocada por nuestras esposas. Y eso lo experimenté, eso hasta el Señor me lo habló. Pero mi esposa siempre en oración, siempre luchando y permaneciendo, obediencia. Eso no lo hubiera logrado. No fuéramos ni el San Marcos sin nuestras esposas. Dios ha hecho algo grande y ahora pues con nuestros hijos. Bueno, es otro tema que me emociona. Pero yo solo te digo, Sebastián, y sé que ustedes lo han experimentado, vale la pena ese proceso de crecimiento hacia abajo. Es duro, pero aquellos que lo pasan, después viene el fruto y el crecimiento hacia arriba, porque todo crecimiento de raíces llega a un momento donde llegó a tanta profundidad que no sé qué sucede, cómo será, pero viene un alto, ¡pam! Ahora hacia arriba el crecimiento. De repente. De repente. Claro, pero me gusta eso que detrás de un éxito de la noche a la mañana hubo una vida de dedicación, de aprendizaje, de humillación. Y yo me di cuenta, en la Biblia está lleno de esos ejemplos
Porque yo creo que todos queremos el de repente de Dios. Es lindo, ¿no? De repente. Pero ese proceso, como vos contabas, que tu papá me impactó eso, ¿verdad? Que te decían no todavía. Y me acuerdo que seguro habrá sido difícil para vos. Pero si capaz alguien que nos está mirando y escuchando, estoy seguro que debe haber alguien que está en ese momento de ir hacia abajo. ¿Qué sería algo práctico que yo puedo hacer si yo estoy yendo hacia abajo y no estoy yendo hacia arriba? Capaz algún líder de alabanza, algún pastor de una iglesia, que Dios te dio una palabra, tú no ves la palabra, tú lo único que ves, capaz es donde estás hoy. ¿Qué puede ser algo práctico que yo puedo hacer para mantenerme fiel en ese lugar? No te separes de, como dirá Chepe, de la manada. De la En manada. esos momentos hay muchos que están de las iglesias, hay muchos que se van del equipo de alabanza. Claro, Muchos como a que buscar mi propio... Sí, como que renuncian y dicen, no me valoraron. Lo que están diciendo es, no he visto el crecimiento hacia arriba, pero quiero agarrar un atajo. Yo les digo, aguanten, permanezcan, háganle ganas. Si se van a parar encima de ustedes, pues hay momentos donde hasta Dios lo permite. Dios permite que te echen tierra. Dios permite Eso está bueno. nosotros lo pasamos, en que se burlen de ti o lo que querrás, pero tienes el lugar secreto, tienes donde vas a llorar, a refugiarte en el Señor. Dios te da nuevas fuerzas, pero llega un momento, yo lo experimenté y lo puedo ver en ustedes también, llega un momento donde Dios dice, aquí ahora viene el crecimiento hacia arriba, aquí viene ahora un tiempo de honra. Como un clic. Ahí viene. Aquellos que permanecieron, viene el clic, viene el momento. Yo recuerdo que íbamos a la graduación de una persona muy que amábamos. Íbamos a la graduación, yo le llevaba regalos a una persona que había pasado por momentos de tantas circunstancias había enfrentado él, caían drogas y todo, pero llegó un momento donde se guardó y llegó su graduación. Y en la graduación íbamos muchas personas viajaron y le llevaban un regalo, Robert. Pero ese día, esa madrugada, esta persona, el día de su graduación, cayó en droga. Se volvió a drogar. Y cuando estábamos todos en la graduación y mencionaron su nombre, nos quedamos con los regalos. Porque esta persona abrió las puertas a la tentación el día de su graduación y volvió a drogarse y se perdió muchas, pero demasiadas sorpresas. O sea, había una fiesta después, había esto, personas. O sea, para mí fue una lección. Fue una lección porque de repente es el día de tu premiación. De repente es el momento donde Dios te da un... De repente. El de repente. Pero si en ese momento tú dices, no, ya, aquí dejo todo, me voy, me largo, esto, lo otro. Como que Dios diciendo, yo tenía algo para ti, pero voy a esperar un poquito. Tu tiempo todavía no era. Yo les digo a las personas, aguanten, sigan, permanezcan. Es que a muchos me dicen, pero es que no me comprenden en la iglesia, ni me apoyan. Aguanta, aguanta, aguanta. Y de repente viene el de repente. Y esto me gusta porque nos lleva a honrar a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. A honrar a ese líder de alabanza, a ese pastor, a ese mentor que está arriba tuyo, con que vos decís que capaz Dios permite que a veces te echen tierra o te pisoteen. Dios permite esas cosas para ver si tú puedes honrarlo a Él, porque yo creo que a veces queremos ser honrados, pero no honrar a otros. Como vos decís, me gusta mucho eso de que nos salimos para buscar mi propio camino, para buscar donde estás plantado hoy, ahí es donde Dios quiere que tú sigas adelante. Y me imagino, y pienso en esto porque a veces también lo que nos puede estar frenando es que el motivo de nuestro corazón está equivocado. Que la razón por la cual estoy sirviendo a Dios es porque solo quiero que llegue a mí de repente. Wow. ¿Verdad? O sea, entonces también hay que ser muy cuidadoso en esto, yo creo, porque va a llegar, pero tu mente y tu corazón está solo en el de repente y no en Jesús. Entonces, capaz es importante ver eso, ¿no? Que todo es como decía el rey David, escudriñame, Señor. Ve si no estoy buscando solo el de repente o te estoy buscando a ti. No sé si en algún momento pasaste por eso o viste a alguien, pero qué tan importante es eso de pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones, ¿verdad?
Definitivamente es tu esencia, Esa, la esencia. es lo que el Señor está formando en ti y tú aprendes y es tu esencia. Eh, no sé si recuerdas ese ejemplo en la Biblia de aquella mujer que agarró la esencia, agarró un frasco de alabastro, dice, Sí, pero esa mujer la derramó en la cabeza del Señor. Hubo otra que lo derramó a los pies. sí. Pero este ejemplo a mí me llama mucho la atención porque no sé cuánto duró esa mujer cuidando esa esencia, cuidando ese alabastro. Dice que era un perfume muy caro. Entonces ella lo guardaba, lo guardaba, lo guardaba. Es tu esencia. Va a llegar el momento, va a llegar un momento donde con tu esencia vas a derramarlo a la cabeza del Señor. Vas a llevar ese perfume caro. Otros dicen que se burlaban de ella. Sí. Otros dijeron que todo lo que derrama deberían darle eso a los pobres y esto. Pero esta mujer guardó el tiempo, guardó la esencia y lo derrama y luego el Señor le dice algo. Dice, en donde quiera que se predique el evangelio, se va a hablar de esta mujer. Increíble. Se va a hablar de la esencia. Entonces yo he visto, para mí es muy clave guardar tu esencia para el momento correcto. Va a llegar un momento donde tú vas a tener que derramar eso, que por años Estuviste guardando. estuviste guardando por años, pero lo derramas al Señor y eso va a ser un perfume que va a alegrar el corazón de Dios. Wow. Ahora, me estaba dando cuenta de algo y con mi esposa lo veníamos hablando por un tiempo y veíamos como en la banda, ¿verdad? Miel San Marcos, cada vez hay más participación de tus hijos, de tu hija, de tus sobrinos. Y estábamos viendo los videos en Instagram y el hecho nada más de verle a ellos tan jóvenes, me comentabas que tu hija tiene 16 años. ¿Cuántos tiene mi Valesca? Pero verla así, ¿verdad? Y tu sobrino 18. 19. 19 y verlo ministrando y amando a la gente impacta. Como hablaba recién, yo creo que al conservar esa esencia, después la gente habla de tu esencia. Tú no tienes que estar preocupado, pero la gente sola va a hablar de tu esencia. Y ver cómo ustedes, me di cuenta que están haciendo esta transición voluntariamente, intencionalmente. ¿Y cuál es la razón de por qué ustedes están haciendo esto? ¿Y qué fue lo que les llevó a involucrarles a ellos al ministerio así? Sabes, este fue el modelo que yo aprendí con mis papás. Eso hicieron mis papás con nosotros. Okay. Y nosotros desde que fuimos enviados a las naciones hace muchos años por mis padres, mi papá recuerdo que nos dice eso a los matrimonios, Dios los va a usar y los enviamos. Y ahí empezamos. Pero yo le dije al Señor, yo no puedo hacer esto solo. Igual mis hermanos dijeron, Claro. vamos con nuestras familias. Entonces empezamos a servir con nuestras familias. Tal vez en aquellos tiempos, o algunos que han seguido nuestros pasos desde hace muchos años, nuestros hijos siempre han estado con nosotros. O sea, siempre ustedes iban. Donde quiera. Empezaron en las barrigas de nuestras esposas. Ahí empezaron, claro. Hay unos videos, bueno, no sé si los pueden ver, pero donde mi esposa está embarazada de Caleb. De Valesca todavía no habían videos, pero Sí. Donde quiera que íbamos, ahí iban nuestros hijos desde el vientre, sirviendo, adorando. Ellos eran unos babies y estaban con nosotros. Ellos los poníamos en el altar. Mi esposa, por eso digo, mi esposa es muy intencional. Lo mismo hicieron sus padres. Mi esposa es hija de pastor. También. Y lo mismo hicieron sus padres con ellos. Entonces, siempre que vamos, los involucramos. Mi esposa dice, allí va a estar Valesca. Y era una pulguita. Y ella se quedaba ahí, nosotros 2, 3 horas a veces que le damos adorando, predicando. Con todo. Mi hija ahí de repente que con su iPad o cosas ahí, pero ahí estaba. De repente ella empezó a pedir el micrófono. Tenía 3, 4, 5 añitos. Le poníamos un micrófono de mentiritas, igual Matthew, y agarraba una guitarra. O sea, siempre estuvieron con nosotros. O sea, ellos siempre sintieron que eran parte de. Ellos siempre fueron parte de. Wow. Han sido parte de. Recuerdo que una vez yo estaba en México y estábamos en un estadio y Valesca creo que tenía 9 o 10 años. Yo estaba ministrando y fue un momento así espontáneo
Y yo no sé si a ti alguien te interrumpe, pero a mí solo me puede interrumpir el Espíritu Santo definitivo, Ajá. el Señor, y mi esposa y mi hermano. De ahí nadie pues se atreve Claro. mientras tú estás ministrando. Ey. Pero mi esposa, en plena administración, Valesca tenía 10 años, me dice mi esposa, Valesca quiere orar por la gente. Entonces, imagínate eso. Claro. Y yo fue automático, le pasé el micrófono. Le dije, Valesca, era una niñita. Y cuando le di el micrófono a mi hija, no, hombre, yo empiezo a llorar y toda la gente. Esa niña empieza a orar. Entendí que todas las semillas que marcamos, que depositamos en nuestros hijos, tienen efecto. Van a tener efecto. Ahí los miras como que distraíditos, pero si los metes en el ambiente que Dios te puso, Exponerlos. los expones, ellos son como, ahí está la semillita, la semillita, la semillita. Ese día, Valesca ora por las personas. Todas las personas no recuerdan algo más que la oración de mi hija. Dice, es que cuando oró su niña, sentimos algo muy especial. Y yo sentí que Dios ungió a nuestros hijos para algo. Nos quedamos sorprendidos. Luego llegábamos a casa y mi hija me empieza una temporada a decirme, papi, ¿cómo es la presencia de Dios? Y yo le explicaba, volvía, papi, ¿cómo es la presencia de Dios? Y ella seguía, mira, nos estuvo preguntando no sé ni cuánto tiempo. Y Ann me decía, no entiendo, es que no entiendo cómo es la presencia de Dios. Y así estaba, hasta que un día con mi esposa dijimos, amor, vente, vamos a pedirle al Espíritu Santo que se revele a nuestra hija y que Él lo haga. Porque ya le dijimos, ya le contamos, ya le hablamos, le leímos y ella tenía un hambre. Y eso le pedimos al Señor. Encárgate tú, revélate a nuestros hijos desde pequeños. Hermano, y un día, al poco tiempo, veo a mi hija tirada en una reunión, llorando, siendo tocada por la presencia de Dios. Y yo dije, y yo la voy a abrazar y lloramos y le dije, esto es la presencia de Dios, Él está aquí. Y ella empezó, pero entendí algo, Dios llama a toda tu generación. Esto no es solo para el papá o la mamá, esto es para toda tu casa, es toda tu casa. Es como ve Edom, llegó el arca, pero dice que toda su familia, hubo un impacto en toda tu casa y lo estamos viendo. Y ahora nosotros vamos, ministramos y dejamos a ellos, a nuestros hijos. Cuando Matthew agarra el micrófono y se pone a compartir, no, todos nos quedamos así. Dios mío, entendemos algo con mis hermanos. Todo el que se expone a la presencia de Dios y lo hace con su familia, espérense, viene un de repente en ellos, viene un de repente en nuestros hijos. Lo hemos visto. Sabes, hace un tiempo estábamos grabando. Ahora vivimos en Dallas y estábamos grabando el primer álbum de Gateway Worship en español. Sí, lo vi. Buenísimo. Y, pues, estábamos disfrutando todos, pero mientras los papás estábamos cantando y grabando, sabes que nuestros hijos, los hijos de todos los que miras ahí, estaban en un cuarto orando, siendo tocados por el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y cuando nosotros salimos de la grabación, yo no vi a mi hija. Yo quería que nos felicitara o algo así. Claro, abrazarnos. Y nos dicen, vayan a ver a sus hijos. Y nos fuimos a ver, estaban en un cuartito, orando, llorando. Y cuando entrabas a ese cuarto, había algo tan hermoso. Los hijos de Daniel, de Jecualo, de Yulisa, y ahí estaban nuestros hijos. Pero entendimos algo, Dios no te va a llamar solo a ti. Va a llamar a toda tu generación. Es lo que estamos viviendo en Miel San Marcos. Entonces, yo no es que esté pasando la estafeta, no. Ellos son parte. Ellos ya son parte desde que venían en el vientre. Wow. Qué manera de verla diferente. Claro, no es que tú estás haciendo algo nuevo, sino que ya siempre estuvo ahí. O sea, tus hijos siempre estuvieron involucrados y ya son parte de la... Qué impresionante eso que me contaste, lo del cuarto. Yo no lo sabía. Y me impacta porque ellos son, o sea, relativamente son jóvenes, son pequeños. Pero me gustó eso que tú dijiste de exponerlos a la presencia. Exponerlos a la presencia de Dios. Y hay capaz familias que nos ven y nos escuchan
y tienen hijos y no lo han hecho. Capaz la han llevado a la iglesia, pero yo creo que llevarlo a la iglesia no es exponerlos. ¿Cómo podemos exponer a nuestros hijos a eso que vos estás hablando? ¿Cómo yo puedo exponer a mi hijo a la presencia de Dios? Sabes, precisamente hoy me pasó algo. Tomé un Uber para ir al aeropuerto porque salí muy temprano, pero el Uber, la persona venía fumando y apagó el cigarro cuando yo me subí. Pero, brother, traía un olor ese carro y yo venía, o sea, me estaba exponiendo a un olor tan... Yo tenía el vidrio hacia abajo, pero estaba lloviendo. Entonces yo venía sufriendo porque me estaba exponiendo a un aroma que no es agradable. no es de mi agrado. Pero si esta persona hubiera tenido un aroma así sabroso, rico, si hubiera echado desodorante ambiental, Claro. uno se sube. Y te pongo este ejemplo porque si tú expones a tus hijos en un aroma donde lo haces a propósito, donde lo haces en oración, en tu playlist pones música, los pones a escuchar palabras, los ahorías a tener su devocional y que haya un aroma donde de repente los esposos peleamos. Yo no sé si tú peleas con tu esposa. ¿Cómo que no? Yo, Claro que sí. Dios mío, de repente nos tenemos que salir para pelear porque con nuestros hijos no se puede. Bueno, yo todavía no lo hago, pero tengo chiquitito. Ay, Dios mío, pero hasta en eso. O sea, cuidar detalles sería. Todos los detalles porque es el aroma que está en tu casa. Incluso si se habla un chisme, si se empieza a decir algo, si alguien empieza a hablar malas palabras, ahí está tu hijo, ahí está tu adolescente. Claro. Estás exponiéndolos a un aroma que... Ahora, ¿cómo los puedo exponer? Bro, métele más adoración, más... Ponles ahí a Redimidos, Alex Zurdo, A mí es San Marcos. Mel San Marcos, a Gateway, no sé, y tantos ministerios que hay, pero exponlos a eso. Claro, porque esto me hace pensar, hay veces que los hijos no quieren seguir al Dios de papá, porque papá no le mostró ese Dios. Y yo creo que, como nosotros hablamos, estamos justo en este momento, en esta grabación, estamos en la conferencia de Enfoque a Familia, donde se enfoca en la familia, y hablaban esta mañana, muy interesante lo que compartía el orador, porque él decía que la familia, el 80% del evangelismo, vamos a decir, en una persona y de la influencia viene de casa. Exacto. Del papá y de la mamá. O sea, ahí empieza todo. Y yo imagino, debe ser difícil para un hijo que un papá le diga, hey, sigue a Jesús, ama a Dios, pero el hijo no ve ese Dios en la vida de sus padres. Entonces ahí es donde no tenemos esto que nosotros decimos coherencia. Exacto. No hay coherencia entre lo que uno cree, entre lo que uno se vive en la casa. Y los hijos son dañados en la casa y eso después le cuesta horrores reconectarse con esa, vamos a decirle, con esa presencia o con esa relación con Dios. No, definitivo, pero cuando los expone a la presencia de Dios, a un tiempo tan lindo, cuando le pides perdón a tu esposa delante de tus hijos. Sabes que a veces, recuerdo que una vez le falté el respeto a mi esposa. Estuvimos discutiendo, pero ahí estaba Valesca. Y ella miró esa escena, como papi le hablaba fuerte a mami. Y ella lo vio. Entonces se fue a su cuarto y luego terminamos de discutir con mi esposa y yo le pedí perdón. Pero tenía ahora a mi hija. Entonces fui con mi esposa, fui a la habitación de Valesca. Wow. Y ¿sabes qué estaba haciendo ella? Ella estaba muy dolida porque su papá le había hablado muy fuerte a su mamá. Claro. Yo le fui a pedir perdón a Valesca adelante y le dije, mi amor, quiero pedirte perdón porque le hablé mal. Y hubieras escuchado esa plática con mi hija. Ella empieza a llorar. Dice, pero no tienes que hablarle así a mami. No tienes que hablarle así. Ella... Y terminamos llorando, pero entendí algo. O sea, si el aroma es eso, ¿qué va a pasar después? Pero si el aroma es perdón, si el aroma es, vengan, oremos, vengan, cometiste un error, ok, vamos a pedirle perdón al Señor, pero vamos a orar. Entonces ese aroma va a hacer que tú expongas a tu familia, a tus hijos, a la presencia de Dios. Si de repente hay alguien que está hablando mal de un pastor o algo, no expongas eso, no lo permitas. Todo eso trae
bendición o trae consecuencias. Hay hijos, como tú dices, no quieren nada. Yo nunca recuerdo, si ahorita tengo memoria, yo nunca recuerdo cuando escuchaba a mi papá hablarle fuerte a mi mamá. Wow, Así de esos, no. claro. Tal vez lo hacían cerrada la puerta, Claro, pero no frente a los hijos. pero no frente a los hijos. Entonces, ese es el modelo. Por eso te dije yo, estamos imitando un modelo que vimos en mi casa. Vimos en... Y esto es un modelo contracultural, porque no es un modelo que en la cultura no cristiana, en la cultura del mundo no se ve esto, ¿verdad? La mayoría de las veces, no, ellos no entienden, ¿verdad? Podemos decir, los chicos son niños, ellos no saben, déjale, ya se van a olvidar, pero ellos no se olvidan. Eso le marca el corazón. Y cuidar, me gustó eso, porque esto es cuidar pequeños detalles que pueden marcar la eternidad. Porque bueno, vos sos hijo de pastor, yo soy hijo de pastor. Y yo puedo decir lo mismo de mi lado, ¿verdad? Que yo veía a mi papá sobre la tarima, era el mismo en la cocina, ¿verdad? Y yo imagino que tú puedes decir lo mismo y tus hijos pueden decir lo mismo hoy de ti. Pero imagínate qué difícil iba a ser si el papá tuyo en la tarima, en el escenario, era otro al que se respiraba en la casa. Iba a costar mucho más después querer pasarle la posta o querer que abracen el llamado, porque primero abrazan la familia, ¿no? Definitivo. Y esto me lleva, y para ir terminando, yo me imagino que debe traer una alegría enorme en tu corazón ver a tu familia involucrada en todo lo que están haciendo y impacta. Honestamente te digo que impacta. Yo conozco tanta gente que hoy cuando me enteré que tu hija tiene 16 y todo lo que Dios está haciendo con ella, con tu sobrino. Pero para ti personalmente, ¿cómo has tú conseguido a lo largo de todos estos años que tú has venido ministrando frente, me imagino, a 10 personas o a miles? ¿Cómo has mantener tu esencia? ¿Cómo has hecho para mantenerte el mismo Josh de hace 15 años atrás y no mezclar esa esencia? Porque es fácil mezclarla también. ¿Cómo tú lo haces en tu vida? Uy, ese es algo que todo el tiempo, bro, todo el tiempo estamos con mi familia, con mi esposa, y estoy yo en lo personal cuidándome, porque sin la ayuda del Señor uno se puede desviar. O sea, hasta hoy día tú te tienes que cuidar. No es algo que lo hiciste una vez y ya. No, lo que dice el Salmo 125 es muy clave. Para mí ha sido un ejemplo, porque dice, los que confían, yo confío en el Señor, pero luego viene y dice, son como el monte de Sión, Claro. que no se mueven, Que no sé. inconmovibles, y dice, permanecen. Entonces, ese es un desafío para mí de mi esencia, decir, hey, en mi esencia no hay mentira. Entonces, yo tengo que cuidar mi esencia de no ser mentiroso. Porque si alguien, su esencia es ser mentiroso, va a estar en negocios grandes mintiendo, va a estar en haciendo otras cosas mintiendo, va a estar mintiendo, pero no va a llegar lejos. Pero si su esencia no es ser eso, va a cuidarla, va a ser, no, yo voy a ser inconmovible, no me voy a mover, va a venir tentación, aquí voy a permanecer. Y ahí vuelvo a lo mismo, que para mí eso no es negociable, es mi lugar secreto. Ahí es donde voy, a veces me ha tocado ir con unas lágrimas y decirle, Señor, perdóname porque mira todo lo que hice. Y voy y le pido perdón al Señor. No así de llevarme la de Superman, no. Voy, Señor, mira, caí en esto, volví a esto, Señor. Pero ahí recibo nuevas fuerzas y para mí eso es cuidar mi esencia y permanecer, y permanecer, y permanecer. Y cuando tú cuidas la presencia de Dios, tu esencia, vas a cuidarlo, hermano. Wow. Si tú cuidas esa esencia, si tú cuidas la presencia de Dios, vas a cuidar a tu esposa, vas a cuidar a tus hijos, vas a cuidar el equipo de adoración. Por consecuencia. Por consecuencia. Ahora ponlo al revés. Si tú descuidas tu esencia, la presencia de Dios, vas a descuidar todo. Hay muchos que descuidan aquí, descuidan allá y acá y luego caen en tantas cosas. No soy de los que me gusta señalar a nadie, sino aquellos que cometieron errores todavía les decimos regresen, vengan, hay oportunidad, pero cuidemos, y eso es para Josh. O sea, yo te lo digo a ti, pero me lo estoy diciendo a mí, y nos lo decimos siempre. Hasta el día de hoy, mis padres siempre nos mandan el versículo de día. Esto es todos los días. ¿En serio? Esto es todos los días.
y la oración del día. En el WhatsApp, ahí tenemos un WhatsApp de la familia y de repente uno mira y unos versículos que digo, mi papá, Dios mío, ¿De dónde? el espíritu de Jezabel, que no sé qué. Ay, Señor, Arrepiéntanse. pero ahí Wow. está la confrontación y es la palabra. Y luego viene un mensaje de oración. O sea, cuidarnos, esto es todos los días. Esto es día y noche. Día. O Cuidado. sea, es estar con la guardia ahí, cuidando cualquier cosa, porque como humanos no podemos pensar, bueno, yo llego a un momento donde ya no soy vulnerable a esas cosas. Pero, y cierro con esto, a lo largo de toda nuestra conversación me di cuenta de un patrón. ¿Qué impacto ha tenido tus padres en tu vida? Qué impresionante. O sea, ver cómo hablas de tu papá es tan lindo, ¿no? Como él ha tenido ese impacto para vos. Y capaz alguien que nos está mirando, escuchando, capaz su papá no fue de ese impacto, pero esa persona, tú puedes ser para tu generación. Uy. Tú puedes empezar hoy. Yo sé que muchos de los que nos miran me dicen, yo no tuve ni papá, o mi papá estaba peor que yo, pero tú puedes empezar marcando una línea en tus generaciones, ¿verdad? Y ver, mira, lo que tú eres fruto de tus padres y ver lo que Dios hizo contigo. Dios puede hacerlo con cualquiera que decide creerlo, ¿no? Imagínate eso que dices, mi padre viene de un círculo de suicidios y de cosas terribles, que eso es para otro podcast. Sí, parte 2. Pero mi papá puso un alto. O sea, él no tuvo un modelo de papá ni un modelo de mamá. Él fue el primero. Él fue el primero. Oh. Eso que estás diciendo es muy clave, porque muchos dicen, pero yo no tuve un papá. Claro. Igual mi papá, pero él puso un alto Wow. y un borrón y cuenta nueva. Cuando alguien hace eso, ay, Dios, Marca la historia. eso marca. ¿Y sabes qué me gozo, Sebas? Que Dios está ya levantó una nueva generación. Sí, ya. Ya hay jóvenes, Ya. predicadores, adoradores, gente con hambre de Dios, que yo soy de los que celebro que otros se levanten, entre todo ese grupo, ahí están nuestros hijos. Tú vas a ver a mi hija predicar, adorar. Ella tiene tantas invitaciones. Es el momento de que no pueda ir a todo. Claro. No es el momento para que ella salga así sola, ni Claro. imagínate, 16 años. Pero celebro lo que el Señor empezó a hacer ya en ellos y sé que hay muchos, una generación que Dios ya despertó. Sí. Que seguirá levantando. Amén. Wow, qué lindo. Hey, ¿saben? Quiero animarte a que si tú eres esta persona que hoy tienes que poner una línea en tu familia, que tú seas el primero. Que no subestimes el poder de una pequeña decisión, de un pequeño sí al Señor y todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Josh, gracias por este tiempo. Nos encantó, pasamos tan bien y por ese corazón que tenés, inspira. Así que gracias. Gracias a ustedes y Dios los bendiga a todos y sigan adelante. Nos vemos familia la semana que viene aquí en Vibe Podcast. Chao, chao.